Hola a todos, sean todos muy Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Controversial. Quedamos con Seth la vez pasada, como esperando algo que se asomó, pero no alcanzamos a verlo de una vez. Pero ahora vamos a entrar directamente con este tema. Bueno, estuvimos hablando de sal, luz y vino, ¿verdad? Eh, Me quedé pegado pensando, pensando en que sí le dimos vuelta harto a la sal, la luz también lo tocamos, pero justamente Isaac entró con la parte del vino y ahí cortamos. Así que, amigos, ¿qué les parece? Un saludito, ¿cómo han estado? Para entrar ya de lleno a este tema, hoy día vamos a entrar de lleno con el vino. Buenísimo. Sí, muy contento de poder seguir profundizando en los dichos y las palabras que Jesús habló. Yo creo que ahí está la vida, ahí está el fundamento. Así que vamos a... Ajá. El DJ, el DJ no supo hacerlo. Dale de nuevo, Isaac. Ahora sí. Ay, Dios santo. Vamos a tener que entrar en disciplina Vanessa. Al DJ. Sí, Dale. no, nada. Decir que bueno es el poder estar juntos para profundizar acerca de las palabras de Jesús. Nancito. hola a todos, contento de estar nuevamente juntos. Quedó en el tintero el tema del vino en el último programa y bueno, creo que está súper interesante. Pienso que las aristas que se abren en torno a ese tema nos van a permitir seguir experimentando ese cambio de mentalidad necesario que creo que fue una de las últimas cosas que estuvimos diciendo la última vez. Así es. Ahora sí, vamos DJ con... Ahora sí, Ese DJ. ese DJ, dale, vamos. Tan, dale, dale, Isaac. Ok. Dice, también les dijo una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber vino añejo desea el vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Bueno, aquí vemos algo en común en los dos ejemplos, en las dos parábolas que da Jesús acerca del vestido y el vino. Las dos tienen algo en común, lo viejo y lo nuevo, ¿no? Entonces, está muy claro, está muy claro. Jesús está diciendo, hay algo que es viejo y que debe ser desechado. Y hay algo que es nuevo que debe ser tomado como tal. No podemos tomar lo que es nuevo y viejo como si fuera lo mismo, sino que tiene que haber una diferencia y tiene que esa diferencia ser notoria y tiene que manifestarse. ¿Cómo? Desechando lo viejo. Eso es, porque, y ahí dice, ¿por qué no puedo unir lo nuevo con lo viejo y decir aquí, esto es lo mismo, ¿no? No, tiene que desecharse, tiene que renovarse el odre para que pueda tomar y tener la fuerza para poder resistir lo nuevo. Entonces, Jesús se lo está diciendo aquí a los fariseos, ¿no? Porque en el contexto, los fariseos le habían venido a preguntar a Jesús acerca de por qué tus discípulos no ayunan. Y ahí Jesús se los dice, ¿no? Necesitamos
que haya una diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Exacto. Hernán, te escuchamos. Sí, bueno, a propósito de esta diferencia de lo nuevo y lo viejo, quisiera hacer unos comentarios del mismo capítulo de Lucas, leyendo desde un poquito más arriba, ahí el 5, algunas cosas que me parecían bien interesantes en relación a este paso de algo viejo a algo nuevo. ¿Sí? El capítulo 5 de Lucas es cuando Jesús empieza a llamar a los discípulos, ¿sí? Justo antes voy a ir saltando trozos del capítulo hacia arriba, para que se lo imaginen. Lo que estamos leyendo acerca del vino en la última parte del capítulo 5 de Lucas. Y hay varios detalles. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca bastante del cambio de sacerdocio que estaba ligado al cambio de pacto y a la nueva era. Y en esta misma línea, justo antes de entrar en esta conversación respecto del vino, que surge a propósito de que le habían preguntado por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban, pero los de él no, ¿cierto? Justo antes Jesús acaba de llamar a un publicano, ¿vale? O sea, que trabajaba cobrando los tributos de Roma. Todos sabemos quién era Mateo, muy querido en la serie de Chosen, ¿cierto? Uno de los personajes íconos. Pero aquí Mateo todavía tiene otro nombre, que es muy interesante para todo el relato de lo que Jesús está haciendo, y es que se llama Leví. Se llama Leví, pero trabaja cobrando los impuestos de Roma. Y Jesús lo llama como su discípulo, pero delante de los fariseos lo reconoce como un pecador y como un enfermo, lo nombra así. Dice, ¿por qué te estás juntando con este hombre? Y dice, porque yo no vine a justos sino a pecadores, y no vine a sanos sino a enfermos. Pero está sacándolo, es muy interesante porque está llamando a este Leví, y que trabajaba cobrando los impuestos, que estaba mezclado con el comercio de Roma al final, y que era lo mismo que había hecho el templo completo, y está sacándolo de ahí, y lo que es que este Leví reacciona y pone una mesa. Dice que Jesús le dice a Leví, ven y sígueme. Leví sale y hace un banquete de inmediato. Ahora, uno sigue leyendo para arriba y hay toda una línea bien interesante porque parte el pasaje de Lucas 5 con Jesús llama a sus primeros discípulos, dicen los títulos de la Biblia, de hecho, y los llama y les dice algo que creo no es coincidencia. Les dice, eran pescadores, ¿cierto? Y les dice, yo les voy a enseñar a pescar hombres. Y es muy heavy porque básicamente está diciendo, yo les voy a enseñar a sacar hombres del agua. Y eso, pienso, no es una coincidencia, o si es que lo fuera, pienso que sería bonito que no, porque ese era el nombre de Moisés, uno que había sido tomado del agua. Y entonces Jesús llama a sus discípulos, le dice, yo les voy a enseñar a sacar hombres del agua, e inmediatamente viene un sinnúmero de cosas que tienen que ver con el sacerdocio, antes de lo de Leví incluso, y es que Jesús va a limpiar un leproso, que era algo que los sacerdotes eran parte del proceso de que un leproso pudiera ser limpio, y va a estar tan relacionado con eso que Jesús va a decirle al leproso que cumpliendo la ley vaya a presentarse donde los sacerdotes y a mostrarles que está limpio por todo el tema de los procesos de purificación. Inmediatamente va a venir otro cuestionamiento de los fariseos que va a tener que ver con cosas sacerdotales porque Jesús va a hablar acerca de la autoridad que él tiene para perdonar pecados. Entonces está todo este pasaje en que Jesús está diciendo, yo les voy a enseñar a sacar hombres del agua. Después viene este asunto con los sacerdotes, tanto con la limpieza de la lepra como con el que envía de nuevo, digo, al leproso donde los sacerdotes. Y luego el sistema sacerdotal a través de los fariseos lo cuestiona y dice, ¿por qué tú perdonas pecados? ¿Por qué tú haces eso? O sea, nosotros tenemos la administración de que eso ocurra en el fondo. No los fariseos mismos, pero sí todo el sistema sacerdotal detrás de ellos. Y justo después de que ocurran esas dos conversaciones, Jesús va a salir de esa confrontación con el sistema sacerdotal y va a llamar a un hombre que tiene el nombre del sistema sacerdotal. Va a llamar a Leví a salir del comercio, a caminar con él, y justo luego de eso este sistema va a venir y le va a decir, ¿por qué ustedes no ayunan? Y entonces Jesús va a decirle algo muy heavy. Le dicen, ¿por qué ustedes no ayunan? Y los fariseos y los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan se ayunan. Y Jesús va a decir, no dice eso el texto, pero puede ser leído así,
nosotros no ayunamos porque yo soy el esposo. Estos discípulos que están aquí son los amigos del novio o del que se está casando, eso dice el pasaje, y estamos de bodas. Y entonces eso es muy fuerte para nuestra dinámica de entendimiento del cambio de era, porque tenemos una iglesia esperando una boda futura, y Jesús está parado con los discípulos, mira el sistema sacerdotal hebreo y les dice, estamos de bodas. Lo había dicho también ya en los relatos de Juan, ¿cierto? Cuando dice, yo soy Juan es el amigo del novio, yo soy el novio, estoy aquí y estoy en el proceso de mi boda. Y luego toda la dinámica del vino va a tener relación con esta, con esta boda. Ahora, en conversaciones que han habido antes, entendemos, ¿cierto?, que en esta dinámica del esposo y la esposa, mucho de la función de la esposa, contrario a lo que a veces se ha dicho, o de la figura femenina, tiene que ver con lo sacerdotal. Es totalmente eso, ¿cierto? Esta dinámica del rey y sacerdote, en el cual, si bien en Cristo no hay varón ni mujer, ¿cierto? Todo es uno. Si bien es así, también es cierto que esta función, por decirlo de alguna manera, de rey, relacionada a la semilla y todo eso que hemos conversado en otras ocasiones, está relacionada al esposo y por otra parte a la esposa, la función ligada a las aguas y el sacerdocio. Entonces, Jesús acaba de hacer una serie de cosas deliberadamente, exponiendo otra vez al sacerdocio judío, llama a un nombre, el nombre del sacerdote, y después se para y dice, yo estoy casando, soy el esposo. Y estos que están aquí son el nuevo sacerdocio. Eso es lo que él está diciendo. Los que me están siguiendo, o este remanente, es el nuevo sacerdocio. Y estos son los amigos del novio también, como otra forma de verlo, son los que están reconociendo que yo vine a casarme, que yo me estoy casando y que está ocurriendo todo este cambio ahora mismo. Ah, y entonces creo que toda la dinámica del vino en este pasaje gira o está dentro de esa lógica, dentro de Sin esa duda. lógica del cambio de pacto, ¿cierto? Y de que él se está casando y de que él está a la vez haciendo una vez más ese cambio de sacerdocio, poniendo en cuestión al otro sacerdocio, desconociéndolo incluso, y diciendo, como enfatizó mucho Isaac, estoy ahora mismo, y ese ahora mismo fue hace 2000 años, empezando algo nuevo. Sí, sí, de hecho, podríamos decir, por ejemplo, hay algunos autores que señalan que esta historia que tú mencionabas en el mismo capítulo del leproso, cuando dice, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Esa parte, algunos autores dicen que fue casi un hecho irónico de Jesucristo, porque en la práctica el leproso iba a que el sacerdote lo revisara para asegurarse de que estaba limpio, en el sentido de sano, asegurarse que estuviese sano y poco menos que decirle, ok, ya ahora te puedes ir, estás sano. Pero lo cierto es que ahí el leproso ya no había nada que comprobar, realmente al instante se sanó. Entonces Jesús lo manda, así como, casi como una risa, así como, anda el No hay sacerdote. nada que robar, le está mandando a decir. Lo manda así como, anda, ya anda el sacerdote, una cosa así. eh, anda para que te muestre, dale lo que te piden y todo. Al final tú ya estás sano, tú ya estás sano. Y es precisamente lo que viene después, tal como tú dices, con el relato del paralítico, donde ellos empiezan a cavilar en su corazón quién es este que le dice tus pecados son perdonados. O sea, ¿qué se cree? ¿Qué se cree este que sana así de golpe al leproso sin hacer todo el rito? Porque había un rito para la purificación de la lepra. Y entonces, sin hacer todo el rito, se salta todo el rito y va y lo sana al leproso. Y ahora se salta todo el rito y perdona pecado al paralítico y de paso lo sana. Y eso es lo que cavilaban en su corazón.
Y la respuesta es de Jesucristo, o sea, el Hijo del Hombre, el ungido, tiene autoridad para perdonar pecados, o sea, el reino está aquí, eso está diciendo. El reino está aquí, no está en 2000 años más, porque el cántico que más adelante van a cantar en Apocalipsis, que Juan va a ver, ellos dicen, porque tu reino ha venido, porque tú nos has salvado y nos has redimido, está hablando en presente, todo esto está unido. Y esa escena la trasladan al futuro. Si fuese trasladada al futuro, significaría que en este instante nadie podría ser salvo todavía porque eso todavía está en el futuro. Si Jesucristo va a recibir todo el reino en el futuro y no hay una totalidad todavía, entonces ¿cómo es que somos salvos y redimidos si eso corresponde al Cristo que está sentado en el trono? Es una facultad del Cristo que está sentado en el trono. Y entonces eso Jesús les dice para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y luego, tal como tú dices, me encantó eso de Leví, sal de tu mesa de monedas, porque ojo, el vino tiene mucho que ver con la boda, obvio, tiene mucho que ver con este ejercicio de casarse, que es el comentario. Paréntesis para los hermanos, no era jugo de uva, era vino. ¿Sí? Por si acaso, para los hermanos que se asustan, así como que, oh, está hablando de vino. Que en Sudamérica haya problemas con el alcoholismo es otra cosa, es una historia distinta. Pero aquí se está hablando de vino, vino. Y por eso se relacionaba con el gozo, con la alegría, porque la gente se ponía media feliz cuando tomaba. O sea, nadie se pone feliz tomando jugo de uva, obviamente. Y Y entonces cuando matrimonios habla, de varios días. claro, y entonces, y los judíos celebraban por muchos días, ¿no? No era como que celebramos la tarde y se acabó. A veces tenían celebraciones de 2, 3 días, donde era implícito que tenía que haber vino, porque era simbólico de las promesas que tenían que ver con haber entrado a la tierra de Canaán. O sea, hablamos la vez pasada de la luz y del aceite. También era parte de las promesas tener aceite, estar dentro de la tierra prometida a Abraham. Entonces el vino era parte de las promesas de la tierra prometida a Abraham. Siempre lo fue y en ese sentido era característico. A Jesús le decían que era comilón y bebedor de vino. Tal como tú mencionas en el encuentro con Leví, que después van, se sientan a la mesa y comen. eh, Fíjense que dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los fariseos no dijeron, ¿por qué comes y estás bebiendo? Eso no fue lo que lo escandalizó, que estuvieran bebiendo, porque todos bebían, fariseos incluidos. Lo que lo escandalizó es que estuvieran con publicanos y pecadores. Y entonces Jesús los reprende por eso. Eso es heavy. Jesús los reprende y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, por eso me encanta esta alegoría que acabas de hacer, que es obviamente, creo firmemente ahora como tú, que no estaba al azar, que Lucas no está relatando esto al azar, porque cuando uno va a Juan, a las bodas de Cana, el relato de Juan de las bodas de Cana, Jesús convierte el agua en vino en una boda, todos sabemos que es representativo de lo que iba a venir. El agua de la purificación que usaban los sacerdotes para purificarse es el que es transformado en vino. O sea, hay un cambio de sacerdocio. Desde el sacerdocio que no puede beber vino, los fariseos algunos bebían, porque no eran sacerdotes, eran rabinos solamente, pero los sacerdotes en sí, el que hacía de sacerdote ya no podía beber, tenía que abstenerse. Y entonces tenían agua de purificación y Jesús se las cambia. Se las cambia en vino. Entonces, es gracioso eso, es gracioso. Se lo cambia porque va a venir el cambio de sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que le dio pan y vino a Abraham. Va a haber todo este cambio. Pero el relato de Juan dice, así literal, lo estaba buscando, de las bodas de Cana, dice, eh, después de esto, de la boda de Cana, descendieron a Capernaum, él, su madre, su hermano, sus discípulos, y estuvieron allí unos muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Ojo, que dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan hace una diferencia, ¿sí? Nos dice nuestra Pascua. Él dice, estaba la Pascua de los judíos. Todos sabemos que Juan étnicamente era judío, pero él está diciendo la Pascua que ellos celebran.
que no es lo que nosotros entendemos, porque nosotros sabemos que Cristo fue la Pascua. Acerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas. Y bueno, aquí viene el relato donde Jesús se enoja y empieza a botar la mesa de moneda del sacerdocio. O sea, tal cual como tú nos explicabas en Lucas, hay un relato de la boda de Cana seguido de un Jesús. O sea, está el relato de la boda, de Jesús diciendo soy el novio, estoy cambiándole el agua por vino, ahora voy al templo donde ellos están y les boto las mesas. Y tenemos paralelo este relato de Lucas, donde voy a buscar a Leví y lo saco de la mesa de las monedas. O sea, es interesante cómo le hace ese llamado, ven, deja tu identidad de Leví y entra una identidad distinta de discípulo, que es la identidad de Mateo finalmente. Sí, y algo igual bien interesante en este cambio, que no lo había visto, pero me viene ahora y pienso tiene sentido, es el hecho de que, por ejemplo, en la Jerusalén celestial que Juan ve en Apocalipsis, termina haciendo este llamado a venir a las aguas, ¿cierto? Y con ese énfasis que se repite varias veces, de que se puede tomar gratuitamente del agua de la vida, eh, que corre en medio de esta esposa, que es la iglesia, que es el nuevo sacerdocio que Jesús ha levantado y que es la ciudad celestial, todo lo que sabemos. Y es muy heavy porque este Leví, que es llamado, se le dice, sale de la mesa de publicano, deja de cobrar esas cosas, Jesús le da un nombre nuevo y ese nombre es regalo, el regalo de Dios, así se llama Mateo, el regalo de Dios, Mateyahu. A propósito Entonces, de Mateo, a propósito de Mateo. entonces es muy brígido porque le dice, sale de ahí, deja de cobrar eso, ahora te vas a llamar el regalo de Dios. Y después Apocalipsis, cuando termine hablando de las aguas que corren de la ciudad, va a decir que era una profecía de Isaías, ¿cierto? De estas aguas se puede beber, es un regalo, tómenla, tomen estas aguas. Entonces, no, es muy heavy lo que ocurre con Mateo. O sea, la señal que él es del cambio de sacerdocio es muy fuerte. Sí, y creo que es muy importante el poder ver este versículo donde el Señor habla acerca de las vestiduras, del vino, y hace el paralelo en estos dos pactos, ¿no? Y creo que la manera de poder entender esto, o una forma que nos puede ayudar muchísimo, es leyendo Hebreos. Así que quiero hacer la invitación a que podamos leer sobre todo los capítulos 7, 8 y 9, donde habla de esta transición que hizo Jesús y el cambio que hizo de un pacto a otro. Y quiero precisamente leer el capítulo 8, del 6 en adelante, dice, pero ahora él, obteniendo un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, nos hubiera buscado un lugar para un segundo. Pero reprochándolo, y esta parte es sumamente importante porque aquí hace mención a Jeremías 31. Estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento que vivió muchísimos años antes que Jesús y dijo, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque permanecieron en mi pacto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, a su compañero,
y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, o sea, viejo. Y lo que se hace anticuado, y envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, a mí me parece que esto es sumamente clarificador y está aclarando lo que Jesús había dicho, ¿no?, en la parábola, ¿no?, de lo viejo y lo nuevo. ¿Y por qué le hacemos tanto énfasis? ¿Y qué tiene que ver esto con lo escatológico, por decirlo de alguna manera? Pues mucho. Porque Jesús viene a establecer algo nuevo. Y es necesario que podamos entender qué es lo que era lo viejo, ¿no? Porque no puede ser que ahora, estando en lo nuevo, sigamos tomando cosas de lo viejo y sigamos con la misma mentalidad de lo viejo. O sea, si estamos en algo que es nuevo, entonces necesitamos permanecer en lo nuevo, sin querer tomar de lo viejo y ponerlo acá y hacer lo contrario a lo que dijo Jesús. Tomar de lo nuevo y meterlo en un vestido nuevo. O sea, tomar de lo viejo y ponerlo en un vestido nuevo. Eso no se hace. No se hace. ¿Y dónde? O sea, el pacto está muy claro. ¿Dónde él pone sus leyes y sus mandamientos? En nuestra mente y en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué si tratamos de que las leyes y los mandamientos sean escritos en algún libro o sean escritos como una ordenanza de la cual yo tengo que leer todos los días y tengo que decir, lo hice este mandamiento? No. ¿O por qué yo tengo que literalmente forzar a que una persona lea algo cuando los mandamientos, las leyes del Señor están siendo escritas en nuestros corazones? Y no necesito que decirle a alguien, oye, conoce al Señor, porque Él se está presentando a cada uno. Y nadie tiene que decirle, oye, mira, conoce al Señor, porque es el Espíritu Santo el que se encarga de que cada uno pueda conocer al Señor. Entonces, la distinción es muy clara y es muy evidente. Ahora, creo yo que no podemos seguir tratando de tomar cosas de lo antiguo. Por ende, es súper importante que podamos hacer clara diferencia de las cosas que tenía el Antiguo Testamento y de las cosas que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, que Jesús vino a instaurar y fue el mediador de este Nuevo Testamento. Exacto. De hecho, Hernán, dale. Sí, es que quisiera reafirmar lo que está diciendo Isaac, creo que es súper importante. Justo el otro día estaba escuchando a un hermano que decía algo que me bendijo mucho, la verdad. No me acuerdo ni cómo se llamaba porque nunca lo había visto. Se llamaba Vino Nuevo. Ah, ya. Pero parte de lo que decía él tenía que ver, y esa parte no me gustó, pero creo que va más allá de no gustarme. Pero parte de lo que decía él traía la siguiente idea que bien sabemos escuchar a veces, y el hecho de que Jesús era un rabino, si era un rabino, le decían rabí, ¿cierto? Pero Jesús era un rabino, así como hiper rabino, y que este Jesús rabino reinterpretó la ley de Moisés. Y entonces que el nuevo pacto es una reinterpretación de la ley o una renovación de la ley. Creo que ustedes deben haber escuchado eso alguna vez. Pienso que, bueno, el autor de Hebreos, por ejemplo, es súper enfático, ¿sí?, de que no es así, que hay dos pactos distintos, que un pacto pasó y que ahora hay otro, y el autor de Hebreos se sabe como en el punto intermedio de que el otro pacto está pasando y está estableciéndose este nuevo, que es algo que muestra muy claro Leopoldo, por ejemplo, en el libro que se comentó en el programa pasado, cómo la iglesia y sobre todo los escritores de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento se saben en medio de ese tiempo de cambio, pero sabían perfectamente que había algo viejo pasando y algo nuevo estableciéndose, que no es algo nuevo, no es algo renovado, ¿cierto? Ahora, hay gente que dice, por ejemplo, yo he escuchado, no, lo que pasa es que el autor de Hebreos, o incluso si es que fue el apóstol Pablo, tenía muchas influencias helénicas.
pero él, o sea, influencias griegas. Y con esas influencias griegas quiso desconocer la ley, pero en realidad lo que Jesús hizo como un rabino con autoridad, esa es la expresión, fue reinterpretar la ley y renovarla. Pero pienso que más, aparte el autor de Hebreo es muy claro el pasaje que estaba leyendo en Jeremías, Isaac, porque ella, eso definitivamente es full hebreo, no es un autor del Nuevo Testamento con helenizado y todo ese rollo. Y Jeremías es muy enfático en que Dios dice, o Dios a través de Jeremías dice, voy a hacer un pacto nuevo, y uno va al hebreo y no dice renovar por ni una parte, dice hacer nuevo. Y para que quede bien claro, el pasaje siguiente dice, este pacto no es como el pacto que hice con sus padres cuando salieron de Egipto, dice Jeremías 31. Entonces, ese pasaje pienso que es clave, lo invito a los hermanos que nos ven revisarlo, porque ese pasaje de Jeremías 31, que de nuevo es un profeta hebreo del Antiguo Testamento, deja muy en claro que Jesús no iba a venir a hacer una reinterpretación, ni iba a venir a renovar la ley de Moisés, ni iba a venir a renovar el antiguo pacto, sino que él iba a hacer otro pacto. De Diciendo, hecho, cortito, diciendo explícitamente, este pacto no es ese otro pacto, es otra cosa. referente a lo mismo, también Jeremías sobre la misma dice, y será con otro pueblo, y los pondré a celo con otro pueblo. O sea, ya es tan literal que incluso ya no solo va a incluir judíos, y Jesucristo también va a dejar esa puerta ahí clara de que va a ser así. Y luego va a venir lo que le pasa a Pedro cuando ve la visión de los animales que según la ley eran impuros, y ahí no están haciendo una renovación, no le está diciendo, no, mira Pedro, vamos a seguir comiendo lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer sushi, ¿ya? Vamos a hacer sushi de cordero. No, Claro, a ¿en serio? reinterpretar. No está reinterpretando un ingrediente, está cambiándolo. Le está diciendo, come lo que antes no comías. No, es que esto es impuro, ya lo santifiqué. O sea, es otro pacto, o sea, olvídalo. Y de hecho, por eso es interesante esto de no pongas un pedazo o algo nuevo en algo viejo, una vestidura, porque no te puedes vestir con vestiduras viejas y ponerle algo nuevo, o al revés, algo nuevo y le pongo algo viejo, se va a romper. O sea, esa cosita de estoy vestido del nuevo pacto, pero entre medio tengo algunos parches de la ley, o sea, no va por ahí. Si no entiendo que tengo que hacer el cambio completo, no estoy entrando a la era completa. Lo que pasa es que ahí es donde se da esta confusión, ¿verdad? Que se da mucho por el orden de los libros en el orden de la Biblia, en donde nos aparecen los cuatro evangelios en la división. Estás muteado. Ahora sí, Dale. aparece esto en la Biblia, ¿verdad? Donde el orden de los libros lo que nos hace es que no podamos ver que Jesús está operando dentro de los márgenes de la ley cuando Él está hablando. Está operando dentro de esos márgenes de la ley porque Él va a establecer con su muerte y resurrección la entrada completa a este nuevo... Y va a ser paulatino, no va a ser todo de golpe en el sentido de que se asienta en el cielo, pero van a venir cumplimientos de cosas que Jesús profetiza. Entre eso, la muerte de Esteban es una de ellas. Otro es, porque les dice, van a ser perseguidos, va a ocurrir esto. La muerte de Esteban es claramente que eso empieza a ocurrir. Va a hablar de la destrucción del templo en Mateo 24, y ese va a ser el cierre final. Ahí va a ser el día en donde se va a expiar el sistema de impiedad. Va a ser quitado el sistema de impiedad. Y entonces, en el intertanto, los discípulos están escribiendo las cartas diciendo, el reino está aquí, pero han de cumplirse cosas que manifiestan que lo antiguo ya pasó. Y esas cosas que tienen que cumplirse es que se quite el sistema de impiedad, que para ello era el templo y todo el sistema que daba vuelta en torno al templo, del cual Jesucristo dice que sacó las cuerdas como el esposo que viene a este templo y saca las cuerdas y echa a todos los cambistas, porque él es el esposo y él va a limpiar el lugar antes de casarse. O sea, se va a casar con aquellos que son la iglesia, que son sus discípulos.
Entonces, esto es entenderlo así, para todos los hermanos que nos están viendo, es muy clarificador para entender que somos, yo sé que esto lo repetimos mucho, que somos la esposa de Jesucristo, no que nos vamos a casar en el futuro. Y eso tiene mucha implicancia, muchísimas, porque si no me he casado, como algunos dicen que tengo que esperar la boda del Cordero, Cristo no podría ser la cabeza de la iglesia. ¿Y cómo va a ser la cabeza de la iglesia si no se ha casado? Entonces, cosas así tan pequeñas que nos van quitando la autoridad, nos van quitando lo que la iglesia es, básicamente por no entender este aspecto. Y muchas, por no decir todas, voy a dejar un margen así como por si acaso, para aquellos que... Pero muchas de las parábolas donde Jesús habla del novio se está refiriendo a él, donde habla de lo que va a pasar con las vírgenes, se está refiriendo a lo que va a pasar con Israel, con la venida del Mesías, con él mismo ahí presente. Juan, cuando, tal como decías tú, él es el amigo del esposo. Juan lo dice a sí mismo, yo soy el amigo del esposo, yo no soy el Mesías. Yo me voy a alegrar cuando el esposo esté en su boda. Entonces no está diciendo Juan el Bautista, en 3000 años más, no sé si me voy a alegrar porque yo me muero aquí y entonces no voy a ver eso. No, él está claro que va a ver al esposo. Y Jesús les dice, van a ayunar después en esto que estamos leyendo. Perdón, lo voy a leer. Dice, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, les molestaba que los discípulos andaban siempre felices, andaban siempre relajados, y aparte que andaban relajados, veían más milagros, y era lo peor. O sea, estaban siempre viendo milagros y siempre andaban relajados. Dice, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Lo que decías tú, o sea, no dice los que van a ir a una boda. Dice, los que están ahora de boda, por eso no están ayunando, porque estos 3 años ellos están de boda conmigo. O sea, no les dijo, bueno, que estoy convenciéndole algunas cosas que van a pasar más adelante, le estoy explicando lo que va a pasar. No, están de bodas. Ayunen entre tanto que el esposo está con ellos, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, bueno, ya viene lo de nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Y esto era, no podía agarrar el reino y pegárselo a la ley. Y Pablo lo dice en Romanos, abiertamente. Lo explica en Romanos, lo explica en Gálatas, y luego lo que nos leyó Isaac, el escritor de Hebreo, no se da vuelta en el asunto, va directo. Sí, creo que es súper importante entender que cuando cambia el pacto, también cambia el sacerdocio. Entonces, era necesario que toda la dinámica sacerdotal que giraba dentro del templo fuera cambiada. Entonces, ¿y eso sucedió? Claro que sucedió. Se abrió una dimensión de juicio del Señor en el año 70, y bueno, desde antes ya estaba abierta esa dimensión, pero en el año 70 se hizo muy manifiesta cuando fue literalmente destruido, ¿no?, el templo y todo lo que ahí implicaba. ¿Por qué? Y bueno, y aquí me gustaría invitarles también a que si alguien quiere profundizar en esto, pueda adquirir el libro El fin de una era que escribió Ana Méndez Ferrer. Ahí se describe con mucho más detalle en lo que implicaba este cambio de era. Así que si alguien quisiera, lo puede leer y ahí va a profundizar en ese tema. Pero es importante ponerlo en consideración, ¿no? Que cuando Jesús se refiere de lo nuevo, de lo viejo, está hablando de un tiempo de transición. Y ese tiempo de transición no tan solo termina cuando él resucita y asciende, sino de ahí en adelante todavía habían sacerdotes que seguían sacrificando, ¿no? En cordero y hacían haciendo todas las, como decimos, las vainas que se hacían en ese tiempo, ¿no? Entonces, era necesario que alguien dijera, esto se para y se corta, ¿no? No puede ser que estén dos pactos funcionando, uno tiene que desaparecer, como dice en Hebreos. Entonces, ¿cuándo desaparece? Desaparece con la destrucción del templo y todo el juicio que hay en el año 70. Ahí desaparece
ese funcionamiento. Entonces, de ahí en adelante se establece con mayor fuerza lo nuevo, ¿no? ¿Y cuál era lo nuevo? Aquí hay un nuevo sacerdocio conforme en el Melquisedec. Y Melquisedec vino con pan y vino. Y eso fue lo que precisamente hizo Jesús en la cena, ¿no? Cuando dice, este es mi carne, esta es mi sangre. En realidad, Melquisedec estaba haciendo en alegoría de lo que Jesús iba a hacer en ese momento, ¿no? Entonces, ese era el nuevo pacto que iba a estar estableciendo el Señor, que estaba estableciendo en ese momento, pero se estaba terminando, estaba quedando caduco el antiguo. Entonces, ya no es necesario ir a un templo para yo poder entrar en el pacto con el Señor, porque ahí está otro tema que dice Hebreo. El pacto del Señor ya no está escrito, o sea, en otras palabras, está diciendo mis instrucciones. Mi voz ya no está en una piedra, ya no está en rollitos físicos. Mis instrucciones, mi voz está siendo escuchada en el interior. Entonces yo ya no necesito ir a un rollo, a un librito, a unas piedras a leer la instrucción del Señor, porque la instrucción del Señor está dentro de mí por cuanto yo con el Señor me estoy uniendo a Él en este acto de matrimonio donde Él dice, come de mí, bebe de mí. Entonces, Él está dentro de mí. Entonces, ya no necesito la academia, ya no necesito eso, alguien que me diga, oye, mira, siéntate ahí que te voy a enseñar. No, Él me está enseñando desde dentro. Por eso estoy lavando los platos y estoy escuchando la voz del Señor dentro de mí. Por eso estoy conduciendo y estoy yendo en cualquier lugar y estoy siendo edificado por el Señor desde dentro de mí, porque su ley, sus mandamientos, su voz está dentro de mí. Entonces, hagamos la distinción. No tratemos de meter cosas de lo antiguo a lo nuevo, ¿no? Su voz está dentro de nosotros. Sí, no es una, como decía Hernán, no es una reformulación no es que estemos enchulando la ley. Enchulando, dicen aquí en Chile, cuando tunean los autos, de los vehículos, y le ponen un sticker, pero el mismo, le cambiamos de color, pero el mismo. No estaba haciendo un mejoramiento de la ley, sino que estaba, tal cual como tú dices, la ley había sido escrita ahora en los corazones. Por eso la sal de la tierra, como hablamos en el capítulo anterior, venía del corazón de los discípulos ahora. Por eso también la luz venía de nosotros. Cristo en nosotros iba a hacer que pudiésemos ser la luz. Y ahora en este caso nos está llamando a ser un odre nuevo para poder recibir el vino nuevo. Se los dijo a los judíos en ese momento. Los discípulos ahí fueron los odres nuevos. Eso es lo cierto. Los discípulos fueron los odres nuevos, los 12 más todos los que estuvieron con ellos en el aposento alto fueron ese odre nuevo. Pablo fue un odre nuevo, Timoteo fue un odre nuevo, gente que no caminó con Cristo físicamente. Aquí las Priscilas fueron odres nuevos. Todos estos santos fueron odres nuevos para un vino nuevo. Y ellos lo entendieron, lo vivieron así. O sea, cuando uno lee las cartas de Pablo, lo ve, él está parado sobre una realidad nueva. Y cuando él dice hay cosas que faltan, se está refiriendo a lo que iba a pasar en el año 70. A eso se está refiriendo. Pero hay algo que tiene que ser sujeto todavía, es porque él sabe que todavía tiene que caducar eso que ya había sido profetizado por Cristo, de que iba a ser destruido el templo, de que ese sistema ya no va a ir más. De hecho, en el imaginario judío, que no hayan sacrificios, en el imaginario judío que no se hicieran sacrificios, implicaba la oscuridad absoluta del universo. Porque básicamente ese era el mecanismo que Dios les dio para poder expiarse, y si no, la acumulación de pecado era gigante. Entonces esa era la manera en que ellos podían renovarse. Entonces que les digan que no va a haber más sacrificio, significa que tiene que haber algo que lo suplante mucho más alto. Y eso es lo que el escritor está diciéndole al resto de los israelitas que están creyendo en Cristo, porque ya hubo una sola vez un sacrificio definitivo. El Adán definitivo vino, como decía Pablo, el postrer Adán. Ahora el sacrificio definitivo, la sangre definitiva, presentada por el sacerdote definitivo, el final, el real sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ya no entró en cosas materiales, sino que entró en el cielo mismo,
y dice que ni aún el cielo podía sostener o aguantar el nivel de esa sangre y tuvo que ser renovado completamente. Y entonces por eso llega a decir, si a los que recibieron la ley les fue mal por no obedecerla, no seamos gente dura de cabeza, dice, que no entiende lo que está recibiendo, porque lo que estamos recibiendo es sumamente poderoso. Entonces, de eso no hay nada griego. Decir esas cosas no tiene nada de griego. De hecho, todo lo contrario, tiene mucha revelación del cielo. Y hay que hacer una salvedad. El escritor de Hebreos nunca deja de considerar que lo que Dios había hecho en Israel no había sido importante. Lo que pasa es que él está, y de hecho, el leerlo uno se da cuenta que fue importante. Y lo mismo hace Pablo. Te explica que eso fue importante. Lo que pasa es que no era la sombra de lo que iba a venir. O como en el capítulo pasado uno de ustedes decía, toda la ley y todos los profetas profetizaron apuntando a Jesucristo y era para mostrar a este Cristo que iba a ser el único que lo iba a cumplir. Fue hecha para que Él lo cumpliera y lo cumplió para meter a toda la humanidad en un pacto absolutamente nuevo. Es un plan completo trazado desde la caída del hombre hacia aquí. Entonces, ahora estamos en eso y se nos está ofreciendo un vino que no bebió ninguno de los santos anteriores. Se nos está ofreciendo un pacto que no disfrutaron ninguno de los santos anteriores. Que cuando David decía, mi copa está rebosando, ojo, que no era jugo de uva que estaba rebosando, la llenaba así con todo, David, está rebosando, decía así, ahora se nos está diciendo a nosotros, alégrense, bienaventurados, alégrense, gócense, tu copa está rebosando, porque ha venido este reino nuevo, está aquí a la mano, porque la boda está aquí presente. Nosotros ya estamos casados en Cristo ahora. Nosotros, como dice Pablo, esto lo digo por Cristo y la iglesia, que somos uno con Él, que Él es nuestra cabeza. Ya estamos en ese lugar establecido. Nos toca puro alegrarnos. Creo que igual es bien interesante cómo este matrimonio es con el Cordero, ¿cierto? Es lo que escribe Juan en Apocalipsis y lo que escribe después en su Evangelio. ¿Sí? De hecho, el primer Juan que reconoce a Jesús como esposo es su primo, Juan Bautista, pero a la vez lo reconoce como Cordero. Es bien interesante esa unidad. Y igual pensaba en el cómo cosas que habíamos estado hablando en los primeros capítulos respecto de la venida del día, de la venida del día del Señor. Y cómo Apocalipsis va conectando todo esto, ¿cierto? Juan en Apocalipsis va a decir, este cordero es la lumbrera y ahora no hay noche. O sea, el día ha venido porque vino el cordero, nos casamos con él y el día ha venido. Creo que es muy heavy todo eso. El hecho de que Juan dice, él es la lumbrera y entonces ya no hay necesidad, dice, de sol, de luna, que era algo que había profetizado Isaías también, porque él está alumbrándolo todo, él ha traído el día, pero a la vez parte de este día involucra el hecho de haberse casado con este cordero. Y entonces es muy heavy, porque de nuevo el tirar para el futuro todas estas cosas, ¿sí? Hace que incluso el hecho, todo lo que los apóstoles hablan de haber pasado de tinieblas a luz y todo eso, depende de que nos hayamos casado con el Cordero y que Él se haya vuelto la lumbrera de nuestras vidas, depende de que estemos casados, depende de que estemos en esa condición de casados, que Él sea el sol de justicia brillando en nosotros, que Él sea la luz que está radiando en nosotros. Eh, y eso, por supuesto, que no es algo en absoluto futuro, sino que es nuestro total presente. Y además, también creo que es súper heavy que Jesús va a acabar diciendo el vino que yo estoy entregando, después cuando Él esté hablando ya abiertamente del pacto nuevo, va a decir, este vino es mi sangre.
este vino es mi sangre, y entonces ahí creo que todo el asunto de la ciudad y la luz que estuvimos hablando en el capítulo anterior se une totalmente con todo esto, o sea, son una sola cosa, el tema del ser luz, de ser esta ciudad que resplandece y todo, está unido al poder beber el vino del pacto nuevo, que es la sangre del Cordero, que es casarnos con Él, volvernos en la ciudad, estos principios y realidades celestiales que de la iglesia no caminar en ellos, como que no es tan iglesia, o definitivamente no está viviendo como que no lo fuera al menos, porque está quitándose todo su piso, por decirlo de alguna forma, todo lo que le hace ser lo que es. Sí, y bueno, para terminar, quisiera hacer una acotación que me parece muy interesante con respecto a este tema del casamiento, porque en Apocalipsis dice que Juan de repente ve las bodas del Cordero, ¿no? Y dice que ve que fueron invitados los santos, ¿no? Que están vestidos, ¿no? Como para entrar a una boda. Y bueno, estoy seguro que vamos a tratar esa parábola de las bodas más adelante, pero muy interesante porque en esa boda, Juan la había vivido en carne propia cuando estuvo ahí sentado con el Señor, ¿no? Y el Señor le dice, este es mi carne, esta es mi sangre, ¿no? Y luego ve en el espíritu, ¿no? Es la visión espiritual de ese momento que él había vivido, ahí estando con Jesús, pero lo ve en el espíritu. Entonces, el tema es que nosotros tenemos una visión tan lineal y tan temporal, ¿no? Que decimos, ¿cómo eso que puede pasar, que no pasó, que está sucediendo? Entonces, nos enredamos mucho en el tema de los tiempos y resulta que podemos estar viviendo un proceso, ¿no? De casamiento, pero podemos estar casados, pero podemos estar en ese proceso, o sea, es algo que está sucediendo constantemente, él está siendo introducido dentro de nosotros, nosotros estamos yendo más profundo en él, estamos en él, él está en nosotros, pero eso es un proceso que está sucediendo, por eso cada vez que nos reunimos, tomamos pan y vino y literalmente estamos introduciéndonos en él, él en nosotros, y así, o sea, es algo que está en un constante reproducir, es algo que está sucediendo constantemente, pero eso no quiere decir que en algún momento va a suceder, no quiere decir que las bodas van a suceder, sino que está haciendo ahí y está haciendo desde el momento en que Jesús tomó pan y vino. Entonces, porque es una realidad espiritual. Y es el tema. Cuando Jesús dice viene algo nuevo, se está refiriendo a que el nuevo pacto es en el espíritu, ya no es en la carne, ya no es en lo físico, sino que es algo nuevo que es en el espíritu. Por eso es en la mente, en el corazón, por eso es en el interior, porque desde el interior está nuestro espíritu. Amén. Bueno, ya estamos en el tiempo, así que gracias a los hermanos que han estado viendo cada uno de los capítulos, comentarles desde ya que estamos pensando tener una reunión presencial. Ya en este cuarto capítulo vamos a anunciar para final de temporada tener una reunión presencial. Ya vamos a estar dando los detalles de cómo va a ser eso, cuándo y todo, pero es uno de los objetivos que tenemos para reunirnos a conversar este tipo de cosas un día en específico. Lo hicimos con el llamado a la mesa y estuvo buenísimo tener esa reunión y todo y sentarnos, conversar, compartir. Y esta vez, ya que han hablado tanto de vino, yo dije, me acordé inmediatamente, verá que queremos tener un momento presencial ahí todos juntos, porque es un asunto de la mesa, es un asunto de las bodas, es un asunto de celebrar, es un asunto de la iglesia reunida, todo esto que el Señor compartió, impartió para la iglesia. Y cerrar diciendo, no hagamos del reino un parche sobre un vestido viejo. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. El reino es una vestidura completa y nueva completa.
no hagamos del reino un parchecito para tunear una cosa antigua, sino que recibámoslos tal como es y dejemos que desmenuce lo que tiene que desmenuzar en nosotros, como lo vio Daniel, esa piedra pequeña que desmenuzó Babilonia. Dejemos que la piedra pequeña desmenuce en nosotros lo viejo para que pueda crecer como un gran monte y se expanda en nuestro interior. Así que gracias Isaac, gracias Hernán. Damos saludos a todos. Sean todos muy requete contra bendecidos. Chao, Chao, chao. chao.